Bienvenidos a la segunda sesión del sexto encuentro de Economía Senior. Fíjense, 6 años ya venimos debatiendo sobre esta cuestión tan importante de un sector tan determinante en la sociedad y que, sin embargo, lo teníamos absolutamente olvidado. Este mismo mes de mayo nosotros comenzamos con un debate, una entrevista. Tuvimos la oportunidad de dialogar aquí con el ministro José Luis Escrivá. Siempre dice cosas interesantes. La prueba es que luego otros medios de comunicación generalistas, toman parte de esas declaraciones porque les parecen muy relevantes. Y también en esa primera sesión escuchamos a Francesc Boya, que es el secretario general de Reto Demográfico del Gobierno de España. Aquello fue el Gobierno. Hoy vamos a escuchar a los seniors, porque es fundamental. Saben que estamos en este encuentro de Economía Senior, que coorganizan CaixaBank, también ENISA, Empresa Nacional de Innovación, y Senior Economy Forum, así como otros patrocinadores a los que luego haremos referencias. Escuchar es fundamental y en esta sociedad se escucha muy poco. Así que hemos reunido una serie de personas en posiciones muy relevantes desde el punto de vista asociativo, desde el punto de vista de la organización de lo que llamamos los mayores, que es un concepto sobre el cual vamos a entrar, que se trata de que concretemos también de qué estamos hablando. Y lo hacemos porque queremos que nos sirvan de brújula de por dónde vamos, si vamos bien, si no vamos bien, y de cómo evoluciona este asunto del cual tratamos aquí siempre de hacer una radiografía del movimiento. Así que vamos a saludar en primer lugar a Lourdes Bermejo. ¿Cómo está, Lourdes? Hola. Usted es doctora en Ciencias de la Educación, es experta en gerontología, y quería que en principio se refiriera, por favor, yo le pido, a ese concepto de ser mayores, porque seguramente cuando empezamos hace 6 años era una idea, desde luego hace 20 mucho más, hoy es otra cosa y quizá mañana distinta. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo veo que efectivamente es un concepto cambiante que va tan rápido que la propia sociedad le cuesta asimilarlo, ¿no? Hoy en día una persona con una edad no es percibida igual, ni ella misma ni la sociedad la percibe igual. ¿En qué punto empezamos a ser mayor? Esto ya nos demuestra que hay una duda razonable. ¿A los 55, a los 60, 65, a los 80? Yo creo que es una pregunta para decir, no hay una respuesta obvia. En todo caso, cada persona a lo mejor entra en ese otro territorio, depende de cómo ha sido su evolución, su voluntad, supongo, su experiencia, su salud y tantas otras cosas, ¿no? Efectivamente, depende de muchísimas variables y, claro, no podemos hablar en general porque estamos hablando de un tramo de edad de personas que se diferencian entre 25 y 30 años entre sí, hombres, mujeres, con niveles económicos, culturales, profesionales, territoriales. No se puede hacer una categoría y meternos a todos dentro. Exactamente. Muy bien, tenemos con nosotros a Gabino Casas. Gabino Casas pertenece a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales en Madrid, que tuvo, como usted recordará, históricamente una potencia de fuego asociativo realmente muy importante. Usted está en el grupo motor de la sección de mayores. Correcto. Y me gustaría preguntarle sobre esos mayores, así definidos, aunque a veces queda un poco en una neblina. ¿Cómo toman protagonismo? Porque siempre, aquel concepto a mí me pareció siempre ofensivo. Ustedes ya están en clases pasivas, bueno, vamos a ver, pasivas. Pasivas, yo quiero ser activo, ¿no? ¿Cómo toman ese protagonismo o cómo pueden tomarlos los mayores? Bueno, yo le diría que la situación de los mayores es diferente y cada persona mayor tiene un aspecto diferente y hay que tratarlo individualizadamente. Yo creo que hay una gran diferencia en función del género, en función del lugar de residencia, en función de la situación económica y en función de su salud. Entonces, genéricamente, solamente podría decir que lo que estamos viendo ahora mismo es que los mayores sufrimos una ola creciente de edadismo que nos preocupa altamente. De edadismo. Edadismo. Estamos manejando la palabra. ¿Usted qué entiende por edadismo? Porque nos puede pasar un poco también como con lo de mayores, cuándo es mayores, cuándo no es mayores. Usted, en concreto, Gabino, ¿qué entiende por edadismo? Edadismo es la discriminación que sufrimos los mayores por el hecho de ser mayor. Es esa infantilización que sufrimos cuando vamos al médico y nos dicen hola bonito, hola cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Que nos tratan como si fuéramos niños de 2 años. O simplemente cuando no se respeta las opiniones y la participación de los mayores en cualquier actividad.
Es decir, los mayores seguimos siendo gente activa, gente que seguimos pensando, gente que queremos estar socialmente involucrados y pertenecer a la sociedad en todos sus conceptos, y lo que no podemos hacer es dejar de sentirnos útiles al día siguiente que llegamos a un punto como puede ser la jubilación. Es decir, creemos que hay una ola creciente de, vamos a llamarle, situación de discriminación intergeneracional, donde cada vez que los mayores tratamos de luchar por un concepto como pueda ser el de las pensiones, se piensan que estamos trabajando por nosotros, y estamos trabajando por todos, porque estamos tratando de que las pensiones sean justas y favorables para todos, evitar esa pérdida de poder adquisitivo que tenemos y que estamos sufriendo no solamente los mayores, sino también toda la sociedad. Entonces estamos trabajando en conjunto para todos, no solamente y exclusivamente para mayores. Eso influye en el consumo y eso influye en la circulación, digámoslo así, de riqueza, de dinero en todas partes. Muy bien. Lázaro González es el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, PMP. Estamos en esa línea del protagonismo de los mayores. No sé si hay puntos de vista distintos, pero ustedes, ¿cómo impulsan esa voluntad de ganar protagonismo? Pues nosotros, sobre todo, tenemos en cuenta que las personas mayores somos muchas, que somos una parte importantísima de la riqueza de nuestro país, sobre todo riqueza de talento, riqueza económica por los bienes y servicios que usamos, y también riqueza cultural. Por tanto, que somos una riqueza que el país no puede despreciar, y nuestra tarea es enfatizar eso y hacer que los mayores seamos personas activas, como ha dicho Gabino, en la sociedad. Muy bien. Cristina está con nosotros también, Cristina Rodríguez Porrero. Usted está en la Comisión de Envejecimiento Activo de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Pertenecen ustedes también a la UDP, ¿no? Y usted es vocal de esa asociación. Unión Democrática de Pensionistas. En esa línea siempre de aclarar los conceptos, nos aclaraban qué es ser mayor, el edadismo. Vamos a lo del envejecimiento activo, porque probablemente unos entiendan otra cosa y otros entiendan simplemente que el mayor tiene que hacer pilates, ¿no? Pues me parece muy interesante. Bueno, empezamos a hablar del envejecimiento activo precisamente aquí en Madrid, en la Asamblea Mundial del Envejecimiento, en el año 2002. Han pasado 21 años desde esa promoción del envejecimiento activo y yo creo que sí que han cambiado muchas cosas. Entonces voy a intentar resumir lo que yo creo que ha cambiado. Lo primero, el envejecimiento activo no es hacer pilates, no es andar, que eso está muy bien, es un proceso. Y ese proceso, como han dicho los anteriores ponentes, depende de cada persona. Cada persona vive ese proceso de envejecimiento activo de una manera. Pero a mí me gusta decir que hay 4 P's en el envejecimiento activo. La primera es la promoción del bienestar físico, bienestar cultural, bienestar social, y en eso tenemos parte nosotros mismos, tenemos responsabilidad y tiene responsabilidad también la propia sociedad para facilitar ese bienestar. Hablamos, por ejemplo, de ciudades cuidadoras que facilitan ese bienestar. La segunda P es de participación, lo has dicho tú también. Las personas mayores tenemos que ser más conscientes de que debemos de jugar un papel activo en la sociedad. Y, por ejemplo, si las personas mayores somos el 20% de la sociedad aproximadamente... Creciendo, solo el 3% ocupa cargos públicos. Ahí hay una descompensación, ¿no? Y yo creo que ahí también, otra vez más, jugamos parte las personas mayores que tenemos que creernos más este papel transformador de la sociedad, pero también la sociedad para darnos estas posibilidades de que nosotros ejerzamos. La tercera P es de proporcionar cuidados. Yo creo que las personas tendremos un envejecimiento activo si tenemos seguros nuestros cuidados. Yo, por ejemplo, ya tengo amigos que empiezan a decir, no, yo no voy a un crucero por si me pasa algo, yo no voy a tal sitio por si pasa algo. Si esos cuidados están asegurados,
nuestra vida activa será más fácil, estaremos más tranquilos porque sabemos que estemos donde estemos y nos pase lo que nos pase, vamos a ser atendidos. Y hoy día te pasa algo en cualquier sitio, ¿eh? Claro, eso. Y la siguiente P es de protagonistas. Sí. Tenemos que ser protagonistas de nuestra propia vida, no podemos ser pasajeros, tenemos que ser conductores de nuestra vida y ello nos lleva también a tener planes, a tener distintos proyectos también de vida y yo creo que en ese sentido, en estos 21 años que han pasado, pues estos temas se han tratado de una manera, como dijéramos, más amplia, ¿no? Sí, sí. Hay una evolución de los conceptos, exacto, efectivamente. Exacto. Vamos a otro y le queremos preguntar a Lourdes, por esto que hablamos siempre de la colaboración intergeneracional, ¿no? Porque es una llamada que está muy bien, mayores se tienen que entender con los jóvenes, etcétera y tal, pero ¿en qué lo podemos concretar y qué podemos hacer para que eso sea una realidad y no solamente un concepto interesante y hasta estético? Yo diría imprescindible, porque no hay sociedad que pueda sobrevivir, que pueda avanzar, si no cuenta con todos los miembros y si no consigue que todos los miembros estén ocupando el lugar que necesita el resto del grupo, ¿no? Entonces, quiero decir, las familias muchas veces sobreviven gracias a los cuidados y los apoyos que están dando las personas más mayores de ese mismo núcleo familiar, que están apoyando a los nietos, que están cuidando, etcétera. Quiero decir, yo creo que el primer lugar donde habría que empezar a reflexionar sobre el valor de la intergeneracionalidad es el propio contexto familiar, que es un tema que creemos que somos muy familistas, que si en España hay muchas relaciones, hay mucha convivencia, luego en realidad, desde mi humilde opinión, no lo es tanto. Y yo a lo mejor algunas generaciones como las nuestras, que somos un poco más mayores que público, hemos vivido eso, hemos vivido estar cerca de personas mayores, hemos visto los tránsitos vitales, hemos visto cómo las personas cambiamos al cumplir décadas y lo hemos visto con naturalidad y hemos acompañado. Las personas más jóvenes o los niños que eso no lo ven, les va a costar mucho tener relaciones intergeneracionales. Entonces, primero, la propia familia, la propia escuela debería propiciar encuentros con sus grupos naturales y luego, por supuesto, pues proyectos sociales con asociaciones, con entidades que promocionen la vivencia intergeneracional con personas, digamos, que no son de tu entorno natural, pero vivimos en barrios, vivimos en comunidades de vecinos, vivimos quiero decir, yo creo que hay que recuperar la intergeneracionalidad natural, que a lo mejor hay que apoyarla profesionalmente para que se vuelva a dar, porque eso ya hubo en España, hubo sí. En los pueblos, en los barrios, pero se ha perdido. Bueno, pero si un joven, mis hijos, ven que yo cuido a mis padres, ahí tienen una lección. No hace falta tampoco crear un organismo para que se lo recuerde. Es lo que dice usted de forma natural, claro, porque lo vean en su casa. Claro, una cosa es que, digamos, las políticas públicas deberían promocionar el intercambio intergeneracional y el compromiso intergeneracional y la vivencia y la experiencia compartida. Pero es verdad que yo creo que la responsabilidad no se puede depositar solamente en las organizaciones públicas ni en la administración pública. Que la ciudadanía tenemos que asumir, sí. Claro, y que las políticas públicas apoyen estos movimientos más naturales, más ciudadanos, más familiares, donde eso se viva de una forma natural y enriquecedora. Porque es imprescindible. No podemos ser una sociedad longeva donde cada grupo de edad esté aislado, porque nos necesitamos todos entre todos. No sé si alguno quiere hacer algún comentario a lo que estamos diciendo. Estamos aquí en debate abierto, ¿quería usted? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Lourdes. Yo creo que si hay una convivencia intergeneracional, la sociedad mejora por el hecho de que sea convivencia. Pienso que las ciudades, los pueblos, tienen como eje la convivencia y si no, no son ciudades, no son pueblos. Y esa convivencia, si es intergeneracional, resuelve muchos problemas. Resuelve los problemas de la soledad, por ejemplo. Resuelve los problemas del rechazo de los grupos que son diversos. O sea, no vale esto de decir, pues los mayores nos cuestan mucho, viven a costa de los jóvenes. Eso son mentiras, porque todas las ventajas sociales que se han conseguido en este país y en todos los países son gracias a un planteamiento intergeneracional. Por ejemplo, las pensiones. Las pensiones son
un sistema de solidaridad internacional, intergeneracional. Si eso se quiebra, se va a quebrar el sentido, diríamos, de la democracia, de la convivencia. Y se desintegra la sociedad, por supuesto. Exactamente, exactamente. Por tanto, Lavino. Yo quisiera ir un pelín más lejos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Cristina y con lo que ha dicho Lourdes y Lázaro, perdón. Pero quiero ir un poco más lejos. Yo creo que los mayores necesitamos salir de los guetos donde nos está metiendo la sociedad. Los guetos, Los guetos. Y los guetos los llamo a los centros de mayores. Esos centros se tienen que convertir en centros cívicos intergeneracionales, donde jóvenes y mayores seamos capaces de compartir una partida de ajedrez, seamos capaces de compartir una partida de mus o cualquier actividad cultural o cívica que nos permita enriquecernos los unos a los otros. Creo que es fundamental que la intergeneracionalidad abunde en toda la sociedad y se deje de ver a los mayores como una sociedad pasiva a la espera de que los demás hagan algo por nosotros. Es decir, creo que tenemos mucho que aportar y esa combinación de jóvenes, gente de mediana edad y mayores es imprescindible para que esta sociedad avance. Cristina, ¿quieres un comentario? Yo te vas a enfadar conmigo. ¿Por qué? Vamos Pues a verlo, vamos a verlo. Vamos a probar. Me voy a meter un poco con los periodistas. Bueno. Porque es que a lo mejor yo le gano. A veces los periodistas o las noticias que dan enfrentan a unas generaciones con otras, ¿no? Y yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado. Pónganos un ejemplo. En la pandemia a veces lo hemos visto, ¿no? Pues, por ejemplo, con el tema de las pensiones, con el tema del trabajo, es que nos están quitando el trabajo, es que las personas mayores tienen viviendas y nosotros no tenemos. A mí me parece peligroso jugar a eso, porque me parece que las relaciones intergeneracionales no es cuestión de que uno da y otro recibe, ¿no? Y yo creo que aquí hay mucha gente de la empresa, y a mí hay una frase de la empresa que me gusta mucho, que es la de win-win. En las relaciones intergeneracionales tenemos que ganar todos. Claro. Y si no, no vale. Entonces, cuidado también a veces con las noticias esas de enfrentar a unas generaciones con otras. Bueno, no te has enfadado, ¿no? No me he enfadado, y además le diré que no es precisamente el problema principal que yo detecto. Veo otras cosas, pero sería objeto... Hay muchas peores, el edadismo. De otra conversación, digamos, ¿no? Pero, en cualquier caso, estamos definiendo aquí un asunto que es muy importante, porque hemos comenzando por definir lo que son mayores, comenzando por lo que es el edadismo, siguiendo por esta cuestión tan importante de la intergeneracionalidad. Pero déjeme decirle, Lourdes, a mí me toca viajar mucho por mi trabajo. En otros países no es como España. Usted dice, en España se está perdiendo, pero hay que salir fuera, para ver lo que tenemos. Yo creo que aquí, en esto y en otros temas, tenemos la autoestima un poquito baja, porque aquí todavía se mantiene una fortaleza con las familias. Aquí las familias en la crisis del 2008, muchos salieron adelante gracias a los abuelos, como bien sabemos. Y luego ha habido una respuesta también por parte de muchos jóvenes y todavía eso se mantiene. En otros países es realmente mucho más... esto es muy disoluto. Una opinión, en todo caso, para comentar. Bueno, el vaso siempre puede estar medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo, casi mejor que compararme con otros países, prefiero compararnos con nosotros mismos en cómo hemos sido, ¿no? Porque, efectivamente, si uno nos compara con otros países, hay muchos elementos culturales, ideológicos, que se han transmitido y que generan una forma de vínculo, ¿no? Pero yo quiero reivindicar un poco esa España que no era tan rica como es ahora, ¿no? Porque hemos dado un salto espectacular en respecto a infraestructuras, a recursos, a economía, ¿no? Los que nos hemos criado en los años 70, en los años 80, pues hemos visto otra España, ¿no? Entonces, efectivamente, éramos mucho más humildes en recursos materiales, ¿no? Sin embargo, había una serie de hábitos relacionales, de apoyo, de tal, que yo creo que quitando lo que se hacía, o lo que le hacían algunas personas, algunas mujeres, por obligación, sin querer hacerlo, pero sí que había sentidos de corresponsabilidad que ahora yo sí que percibo que se han ido diluyendo.
y que de alguna forma el afecto tiene que llevar a un compromiso y a un apoyo mutuo, ¿no? Y eso es lo que yo encuentro como pedagoga y de alguna forma como gerontóloga, que deberíamos como construir eso. Pero yo me compararía más con nosotros, más que con el exterior. Y luego, por ejemplo, me llama la atención en otros países donde las personas viven más independientes desde más jóvenes. Sin embargo, por ejemplo, uno va a los lugares donde viven las personas mayores que necesitan apoyos, tienen visitas, vienen a pasar el día, o sea, están lejos a distancia, pero se llaman mucho por teléfono. Es decir, ya no es solamente la presencia física, sino el vínculo y el sentido del compromiso, ¿no? Y yo creo que eso culturalmente también va evolucionando, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir adaptándonos con las tecnologías y con las formas culturales y los lugares donde vivimos las familias, pero el sentido del compromiso y de la relación y del apoyo mutuo que se actualice, pero que se construya más. Han salido en este debate conceptos muy interesantes. Lázaro hablaba de la soledad, y la soledad no vale solo para los pueblos del mundo rural, donde quedan muy pocos habitantes, y hay personas que reconocen que igual pasan semanas sin hablar con nadie, y por suerte pasa por allí un cartero, o por suerte viene una furgoneta a vender el pan o a traer productos. También en las ciudades hay una profunda soledad. Y me ha gustado mucho el concepto este que decía Gavino, de que no creemos guetos, no encerremos a las personas en lo del centro de día, ¿no? Esa posibilidad de abrirla a que al mismo tiempo puedan estar jóvenes allí también, en el fondo está representando la plasmación de esa intergeneracionalidad. Por ese camino vamos, pero yo no sé si hay voluntad, usted que está en la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid, por parte de quienes organizan, los ayuntamientos, vamos, en definitiva, de abrir esos centros para que eso sea posible. La verdad es que la voluntad es pequeña. Lo que hemos vivido en los últimos años, y sobre todo tras pandemia, ha sido francamente una situación complicada. Es decir, hemos tenido muchos centros de mayores cerrados durante muchísimos meses. Muchas personas que han sufrido una soledad y un abandono total y absoluto por parte de la sociedad sin que tengan ninguna posibilidad de ponerse en contacto con nadie. Es francamente complicado. Yo creo que hay organizaciones y muchas asociaciones que están tratando de atraer a un público mucho más joven a sus asociaciones, haciendo actividades y promocionando actividades culturales que integren a jóvenes con mayores de una forma clara y definitiva. Pero eso no es la política común que estamos viviendo con ayuntamientos en este país. Hay pequeños ayuntamientos que están haciendo iniciativas. Ahí quisiera destacar, por ejemplo, a Getafe, que tiene un programa de integración entre jóvenes y mayores francamente interesante, pero no es el factor común que estamos viviendo en todos los sitios. En Azuqueca de Henares también lo he visto yo. También existe, correcto. Y me ha parecido muy interesante. Visité uno de esos centros recientemente y había jóvenes, mayores y tal. Eso está muy bien. Correcto. Correcto. Yo creo que nosotros tenemos una experiencia de vida que podemos transmitir y los jóvenes tienen una experiencia de vida actual del momento en que están viviendo y unas inquietudes que deben de compartir con los mayores. Tenemos que escucharnos los unos a los otros, es fundamental. Somos seres sociales y como seres sociales debemos de mantenernos en esa sociedad para evitar ese problema que hemos dicho anteriormente, que es la soledad no deseada. La soledad es simplemente un sentimiento, no es otra cosa. Es decir, hay muchas personas que viven solas y que quieren vivir solas, pero hay otras personas que tienen el sentimiento de soledad y que necesitan vivir en sociedad. Y ese vivir en sociedad es imprescindible para todos para poder seguir teniendo, como decía Lourdes, un envejecimiento saludable. Hay que participar. Es muy difícil poner números a esto, pero el profesor Díaz Nicolás hizo un estudio sobre la soledad y él lo marcaba, es un número, llegaba a una conclusión, a partir de 47 años. A mí me sorprendió mucho, porque uno piensa que la soledad puede estar solamente en personas de avanzada edad y, sin embargo, también en niños que están en soledad. Sí, sobre todo estamos viendo, especialmente en Madrid, hay un último estudio que se ha hecho donde el porcentaje de jóvenes que se encuentran, se sienten solos, es altísimo. Y eso es un problema que está siendo transversal a toda la sociedad y no es exclusivo de mayores. De hecho, en este momento hay más jóvenes que se sienten solos en Madrid que en personas mayores que se sientan solos en Madrid. Con lo cual, el problema de la soledad no deseada no es un problema exclusivo de mayores, es un problema de toda la sociedad. Cristina. También quería decir que hay muchas mujeres mayores que siguen siendo la mayoría que cuidan, que se sienten solas y con poco apoyo, y esa soledad también es una soledad muy dura que yo creo que tenemos que ver. Y respecto a las relaciones intergeneracionales, la soledad y todo esto, y zonas rurales que tú has hablado, hay muchos ejemplos de cómo al establecer
sistemas de apoyos y de cuidados para personas mayores, a ese pueblo llega gente joven, llegan niños, se abren los colegios. Es decir, que yo creo que la longevidad también favorece estas posibilidades de relaciones intergeneracionales, ¿no? Y de cómo el trabajo del apoyo y el cuidado que lo dan personas más jóvenes a personas mayores también puede ser pues un nicho de empleo, ¿no? Un nicho de posibilidad para ese pueblo de no sentirse sola. En UDP tenemos muchos ejemplos. Pescueza es un ejemplo, no sé si habéis oído hablar de él, pero el colegio se iba a cerrar, el alcalde decidió que las personas mayores no quería que se fueran y estableció un sistema de apoyos, de centros de día y tal, y el pueblo se ha revitalizado. Es que cuando hablamos de la economía de los cuidados no solamente estamos hablando de asuntos sanitarios, también son los sociales, y ahí está el acompañamiento, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es importante, y también como nicho de empleo. Quería intervenir, Lourdes. Sí, yo estoy viendo que hay como diferentes puntos que se tocan, ¿no? Está por un lado la soledad, que efectivamente hay varios aspectos para mirar la soledad, pero hay también factores estructurales. Si una persona tiene dificultad de movilidad, tiene limitaciones de movilidad y vive en un segundo y necesita apoyos para bajar los 8 escalones, que aunque tenga ascensor hay 8 escalones para bajar a la calle, la soledad no es un problema psicológico, la soledad son 8 escalones. Evidente. Entonces, muchas veces hablamos de soledad porque es mucho más fácil poner a un voluntario para que vaya a visitar a una señora que no conoce de nada, que no plantearnos realmente si estamos favoreciendo espacios de vida y comunidades amigables con oportunidades para poder tener una vida, aunque uno tenga una limitación funcional, por ejemplo. Es decir, que hay que ver también aspectos estructurales de la soledad. Y un aspecto que me parecía muy interesante contar para que veamos cómo pasa el tiempo y no hacemos. En los años 80 y a primeros de los 90 ya estábamos hablando de que por qué los centros para personas mayores, cuando se diseñaron, eran el siglo pasado con otras generaciones y con otras necesidades. Necesitábamos lugares donde las personas pasaran el día calentitos y poder dar de comer. Y entonces se hacen los hogares y con comida, baratos, porque había una población de personas mayores con unas necesidades, luego otras también, pero había eso, ¿no? No han desaparecido de todos modos. ¿Y qué pasa? Que hay muy pocos gobiernos autonómicos, municipales, etcétera, que hayan pensado el concepto de centro cívico, donde hay actividades y vayas por centro de interés. Porque si yo quiero aprender a pintar, iré con 80 años, con 50, con 15 y con 3. Y habrá talleres de pintura, y entonces o la música, o quiero decir, buscar más lo que nos une a las personas y no tanto la cana o la arruga que nos diferencia, ¿no? Y yo creo que así buscaríamos oportunidades e iríamos paliando el edadismo, la soledad, pero claro, si las administraciones y los ciudadanos miramos a las personas mayores como que tienen que segregarse y no necesitan otra cosa, las políticas que desarrollan o los tipos de centros van acordes a esa mirada. Hay que cambiar la mirada primero. Interesante reflexión, Lázaro. Bueno, yo quería un poco seguir en esto los cuidados, la soledad. Decir en primer lugar que la soledad no es un problema individual, es un problema social. Es decir, las personas que están en más riesgo de soledad, de sentirse solas, son personas que tienen en su contra bastantes factores y que las personas que están solas en un 80% lo están por factores externos como la pobreza, como la segregación, como las barreras sociales, físicas, etc. Sobre los cuidados, yo creo que es muy importante que cambiemos el foco totalmente. Hasta ahora los cuidados los han ejercido muy mayoritariamente las mujeres. Ellas han sido las cuidadoras, nuestras esposas, nuestras hermanas, etc. El mundo ha cambiado y ha cambiado sustancialmente y ha cambiado también en el tema de los cuidados. Tenemos que avanzar, como dice Victoria Camps, hacia una sociedad cuidadora. Es decir, cuidar es un deber de todas las personas, de toda la ciudadanía. Y por tanto, este es un tema grave, fundamental, porque cuando ha venido ahora la pandemia, se ha visto un poco que las costuras de nuestro sistema de cuidados y de acompañamiento y convivencia han estallado. Y han estallado porque no estaba esto claro. Afortunadamente, pues ha habido muchas experiencias también de los ayuntamientos
de los movimientos cívicos, como son los movimientos de vecinos, pero esto yo creo que hay que cambiar el foco socialmente, es muy importante esto. Le daré la palabra un momentito ahora a Gabino, que la había pedido, con brevedad, y luego al final me gustaría que hiciéramos una ronda de 1 minuto cada uno, del mensaje principal que ustedes quieren enviar, como los grandes debates, que siempre termina con 1 minuto final. Pero todavía en tiempo de intervención, Gabino. Bueno, a mí me gustaría, siguiendo este hilo, destacar que hay un tema importante en el que tenemos mucho que hacer todavía, que es crear esas ciudades amigables, esas ciudades amables para las personas mayores. Porque no es un beneficio exclusivo para las personas mayores, es un beneficio para todos. Tener calles donde tengas aceras suficientemente anchas para poder transitar, para poder ir con un andador, con una silla de ruedas o con un carrito de bebé. Y sin que te atropelle un patinete también, ¿no? Sin que te estorbe un patinete, sin que te encuentres un alcorque tapado por cemento y puedas disfrutar de un árbol que te dé sombra. Tener la posibilidad de que las administraciones públicas ayuden a que todo ese gran número de viviendas que en este momento, como se ha dicho ya, no tienen ascensor o tienen impedimentos estructurales que hacen que la movilidad sea imposible, eso se debería de fomentar de una forma clara. Fomentar de una forma clara el sueño que tenemos muchos mayores en este momento de envejecer en nuestra propia vivienda y no tener que ir a ninguna residencia. Eso significa que tenemos que tener ayudas para adaptarlas, porque la construcción y el urbanismo que se ha hecho no se ha hecho pensando en las personas mayores y en sus dificultades. Tenemos en este momento avances tecnológicos suficientes como para dotar las viviendas de sistemas de prevención de caídas, sistemas de prevención de incendios, muchos sistemas que van a ayudar a hacer mejor y más fácil la vida de las personas en su propio domicilio. Y sobre todo tenemos que fomentar la profesionalización de los servicios sociales para que haya un servicio de asistencia domiciliaria cuando se necesite, suficientemente dotado y suficientemente profesional. Que no ofrezcan el plato para todos sin necesidad de conocer si esa persona es celíaca, tiene diabetes o tiene la tensión alta. Es decir, hay que personalizar los cuidados en función de cada persona. Y eso es una labor que tenemos que seguir fomentando con las administraciones públicas de forma clara. Muy bien, muchas gracias. Interesantísimo debate. Vamos a la ronda final, si les parece. Comienza Lourdes, 1 minuto para cada uno, su mensaje que quieran destacar. Bueno, yo creo que en la sociedad plural, diversa y longeva en la que estamos ahora, solo se puede seguir adelante, solo se puede seguir avanzando, aportando cada uno desde donde está. Y yo aquí lanzo una pregunta, que cada uno de nosotros revisara. ¿Qué estamos aportando para hacer esta sociedad mejor? Por un lado, a nivel profesional, es decir, si en tu profesión puedes influir para que los ciudadanos más mayores tengan más facilidades para seguir utilizando sus capacidades, valiéndose por sí mismos, ser más independientes y gestionar su vida, y también tomando decisiones con esta autodeterminación que todos queremos, porque es lo que necesitamos para sentirnos personas libres. Entonces, ¿qué aportamos a nivel profesional? Si eres un tendero, si eres un policía, si trabajas en Hacienda, da lo mismo. ¿Qué aportamos a nivel profesional para esta mirada de sociedad plural? Y a nivel personal, ¿qué estamos haciendo con nuestras relaciones personales, de amigos, de familia? ¿Qué estamos favoreciendo? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Y qué estamos aportando? Excelente pregunta. Lázaro, su minuto. Yo también quería decir, desde la plataforma nos hacemos 2 preguntas ya clásicas. ¿Qué podemos hacer las personas mayores por nuestro país? ¿Y qué puede hacer nuestro país por las personas mayores? ¿Qué podemos hacer por nuestro país? Pues yo creo que una cosa fundamental es cambiar el enfoque, que se tenga en cuenta la mirada que las personas mayores pueden hacer sobre valores, sobre experiencia, sobre conocimientos para hacer una sociedad más reflexiva, menos banal, etc. Y luego, ¿qué puede hacer la sociedad por nosotros? Pues, de alguna forma, promover y respetar nuestros derechos a unos ingresos dignos, a una salud decente, a un buen trato de las instituciones y de las empresas, y también acompañarnos cuando nosotros lo necesitemos porque nos sentimos solos, cuando necesitamos cuidados, que es una parte solo de nuestra vida mayor, porque hoy casi toda la población envejece, afortunadamente, pero los 15 primeros años después de la jubilación, la gran mayoría tiene una vida y una calidad digna.
Muy bien. Cristina, su minuto final. A ver, yo totalmente firmo lo que han dicho los anteriores ponentes y desde luego siguiendo un poco lo que ha dicho Lázaro, yo haría un llamamiento también a las mujeres mayores y al liderazgo de las mujeres mayores, porque me parece que no somos suficientemente conscientes de este papel que podemos ejercer en la sociedad, liderando también cambios y colaborando también con otros muchos agentes en esta sociedad mejor para todas las edades. Y a veces en las asociaciones nos cuesta pues tener mujeres que quieran, pues por ejemplo, hablar en público. A mí no me gusta hablar en público, pero te quiero decir que tenemos que ocupar ese papel, ¿no? que hasta ahora no se nos ha dado, y tenemos que hacer esfuerzo en las propias mujeres, pero también la sociedad nos tiene que hacer, pues también llamándonos, invitando, haciéndolo fácil, poniéndolo fácil, haciéndolo agradable como lo habéis hecho. Entonces, yo creo que el liderazgo de mujeres mayores aún tiene camino por recorrer. Interesante. Gabino, concluimos. Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero me gustaría destacar dos cosillas. Una es, necesitamos que se nos escuche, necesitamos participar activamente en los órganos de la sociedad, y yo creo que voy a citar a una antigua amiga abogada, Alicia Gómez, que falleció recientemente y que ha luchado muchísimo por las personas mayores y ha luchado muchísimo por poner a las mujeres en el lugar que realmente se merecen, que decía que necesitamos avanzar hacia un mundo que sea socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y parafraseaba a Rosa de Luxemburgo y decía que hay que avanzar hacia una sociedad donde el progreso se viva con dignidad, se tenga orgullo y humildad de ser viejo o vieja. Muy bien, pues excelente cierre por parte de todos. La verdad es que la expectativa era muy alta cuando hablábamos con Benigno Lacorte de esta mesa, pero ustedes han estado espléndidos. Qué buenos candidatos serían ustedes, ¿eh? Lo harían realmente. Muchísimas gracias por su intervención. Saben que ahora, en unos minutos, vamos a seguir escuchando a personas mayores que tuvieron cargos relevantes o que destacaron por algo muy especial. Así que recibiremos a Ana Botella, recibiremos a Ramón Jáuregui y recibiremos también a Carlos San Juan, el que creó aquel mensaje que trascendió y conmovió a toda España cuando decía «soy mayor, no idiota». Y yo creo que eso tuvo un éxito muy importante. Dialogaremos con los tres, pero antes, en esos minutos de separación, queremos mostrarles muy brevemente algunos ejemplos concretos de cómo se concreta todo esto en una empresa, en una oferta, en una realidad. Algo porque a veces estamos hablando, bueno, tenemos que mover la tecnología, tenemos que mover cualquier tipo de colaboración, pero eso luego finalmente hay que organizarlo. Y precisamente para responder a esas nuevas demandas derivadas de esta revolución demográfica hay algunas soluciones concretas. Volvemos enseguida. Muchas gracias, felicidades de nuevo por su participación. Hay un dato importante a tener en cuenta, y es la primera vez en la historia de la humanidad que la población mayor de 65 años supera a la de menos de 5 años, con lo cual hay una transformación en la pirámide y este paradigma hace un cambio de comportamientos en los hábitos y costumbres de las personas. Asimismo, las personas mayores ahora piensan y queremos envejecer en nuestros hogares, no ir a residencias ni que un familiar nos esté cuidando. Queremos envejecer de una forma autónoma, independiente y protegidos al mismo tiempo. Y es ahí donde la tecnología entra a jugar un papel importante en este tipo de soluciones, porque la tecnología puede proteger de una forma no invasiva a la persona, manteniendo su independencia y su autonomía en el hogar. En Essence Smart Care tenemos una plantilla con una experiencia de más de 25 años en el sector sociosanitario, donde tenemos una presencia en más de 27 países. Nuestro objetivo se basa en dos pilares fundamentales. Uno es la protección y cuidado de las personas, muy focalizados en esto, y el otro es nuestro espíritu emprendedor y tecnológico de la compañía. Con lo cual, ambos pilares
focalizados en la teleasistencia y en la telemedicina nos han permitido crear soluciones muy específicas para el sector que ayudan al bienestar de las personas que viven en su hogar en una forma aislada, ¿sí? Esto obviamente nos permite tratar de garantizar que las personas tengan diferentes tipos de calidad de vida y puedan tener una vida plena viviendo en sus hogares, ¿sí? Nosotros tenemos dos soluciones. Una, la de Essence Smart Care, que va para la teleasistencia, basada en la teleasistencia. Va desde las soluciones más simples a las soluciones más avanzadas. Las más avanzadas tienen un algoritmo de inteligencia artificial que permite aprender de los hábitos y rutinas de las personas. Asimismo, hemos incorporado sobre esta plataforma la solución de telemedicina que se llama Vitalón, donde las personas pueden tomarse sus constantes vitales en el hogar sin tener que desplazarse ni a un centro sanitario, ni a un hospital, etc. Con lo cual buscamos una forma de que las personas vivan en su hogar de la forma más plena e independiente posible, ¿sí? Y es en una única plataforma la mejor solución para la teleasistencia avanzada y la telemedicina. El envejecimiento de la población es una tendencia global que supone un importante reto en numerosos países. En España, según datos de la patronal UNESPA, más de 9 millones de personas tienen 65 años o más. La población en esta franja de edad representa casi un 20% de la sociedad y son 1,8 millones de mayores de 60 años los que poseen una póliza de asistencia sanitaria. En Segurcaixa Adeslas creemos que el aumento de la edad media de la población es una buena noticia que habla bien, entre otros, de la calidad de nuestro sistema sanitario. También es una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más integradora. Con esta idea en mente, la compañía puso sus capacidades en el desarrollo de una solución aseguradora adaptada a las necesidades de los mayores de 55 años. Fruto de este esfuerzo, la compañía lanzó al mercado Adeslas Seniors. El cuestionario de salud se adaptó de una forma estratificada para identificar patologías más prevalentes y adecuarse a cada tipo de riesgo. Adicionalmente, una vez contratado y tras una llamada, Adeslas Senior pone a disposición del cliente un asesor de salud, un médico con nombres y apellidos que realiza un plan de acción individualizado y que continúa con la prevención y los diferentes medios de diagnóstico a su alcance. Para ello, toda una solución integradora de cara a poder trabajar con las personas mayores de la mejor manera posible, ayudándolos dentro del sistema sanitario privado. Por lo tanto, Adeslas continúa con las personas mayores en todas las etapas de su vida.